1, versículo 6, versículo 1 hasta el versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Si ya lo tienen, mis amados hermanos, leemos juntos la palabra de Dios en Efesios 4, 1, 6, mis amados hermanos. Leémoslo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. El tema, el vínculo de la paz. Los creyentes llamados y salvos por la gracia deben saber los 7 factores de la unidad de los cristianos deben guardar. El apóstol Pablo pasa a enumerar las bases de la unidad eclesial. Estas bases son 7 factores en el capítulo 4 hasta el 6. Nomás les voy a dar un resumen, porque este tema es muy profundo. Puede pasar unos 7 hasta 10 prédicas, pero lamentablemente es una prédica lo que voy a dar, pero les voy a dar el resumen. Así que pongan lapiceros ahí, y estos 7 factores están factores del vínculo de la paz está dividido en 3 puntos. Vamos a estudiar sobre los 3 puntos, los 7 factores, el vínculo de la paz. Número 1, vínculo de la paz. Los primeros 3 son constituyentes. La palabra vínculo significa se une. La palabra constituyente significa en general establecer o señalar a alguien que constituirlo en una posición. Número 1, un solo cuerpo. Número 2, un solo espíritu. Número 3, una sola esperanza. En Canjobal, hunne animal haiji, hunne cham espíritu ayojin, hunne sechi hao yipohkokul. Si somos un solo cuerpo o una iglesia de Cristo, ¿por qué no hay unidad en medio de los cristianos hoy en tiempo? Cada creyente tiene su mala conducta, ya ni se respeta, ya no se saluda, ni se estrechan la mano con unos a otros cuando llegan en el templo. Menos afuera ya ni se conoce si son hermanos en Cristo. En el trabajo, si tiene un amigo que no es cristiano, habla igual que el amigo, saluda igual que él. Si el amigo estrecha la mano y choca la mano también, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces el cristiano hace lo mismo, no hay una diferencia. El creyente que se encuentra con su amigo, si él reconoce es cristiano, al ver a otro hermano, se saluda entre nariz, a veces ni se escucha. A veces dice hermano, pero ya ni se entiende si es saludar o no. Y a veces dentro de su cuerpo también nomás pasa de lado, buenas tardes hermano, pero ya ni se escucha. ¿Por qué razón hace eso? Porque tiene vergüenza del evangelio.
¿No quiere que su amigo sepa si es creyente? En su conducta no se ve la luz, como dice la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Por eso es necesario, el cristiano debe saber los 7 factores, la unidad, para que el comportamiento cristianismo cambia. Al no saber los 7 factores de unidad, no sabemos por qué somos cristianos. La mayoría de nosotros sabemos que por medio de Cristo somos salvos, pero nuestro establecimiento doctrinal no sabemos. Por eso es necesario saberlo. El cristiano en el primer establecimiento es un solo cuerpo, un solo espíritu y un solo esperanza. Es el establecimiento de un cristiano. No puede haber esa diferencia entre hermanos, porque es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aunque te encuentras o nos encontramos con un amigo que no es cristiano, pero debemos andar dignamente mostrando ese amor fraternal que hay en nosotros. Saludar siempre como que estuviéramos dentro de la casa de oración, estrechando la mano unos a otros. Eso es estar en un solo cuerpo. Punto número 2. El vínculo de la paz. Viene a continuación 3 elementos fundantes. Estos 3 fundantes como cimiento o fundación a la unidad eclesial. Número 1, un solo Señor. Número 2, una sola fe. Número 3, un solo bautismo. Son nuestro fundamento de nuestra doctrina. Ya son resumen que el primero es establecimiento y el 2 es fundamento. La iglesia tiene una sola base, un solo Señor, porque el cristianismo no está basado primordialmente sobre una doctrina, sino sobre una persona. El cristianismo es Cristo. El énfasis está aquí en el aspecto soteriológico, la obra de Cristo en el Calvario. Base su propia trascendente señorío. Toda lengua que confiesa que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:11. Base igualmente de nuestra profesión de fe cristiana. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Una sola fe. No es el acto de fe de cada miembro de la iglesia, sino la fe objetiva. La fe de los miembros hoy en tiempo no es la fe objetiva. Hay un versículo muy citado por los creyentes cuando todo le va bien en todo lo que hace. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y cuando todo se le sale mal, se le olvida el quien le fortalece. Empiezan a criticar los demás miembros, comportarse con mala conducta. Ya ni habla con unos a otros. Empiezan a juzgar que esta iglesia no está bien, no trabajan bien, no me saluda, es más, ni me quiere.
No me quiere, por eso no voy, y etcétera. Un sinfín de cosas crea en su mente, también en su corazón. Así que, mis amados hermanos, cuando empezamos a juzgar que esta iglesia, que no está bien, estamos pecando, porque no sabemos en dónde hemos perdido y después culpamos a otro. Por eso el comentarista Matthew Henry dice que no es el acto de fe de cada miembro, sino la fe objetiva. El verdadero cristiano tiene que estar fundado en un solo hombre y que diga en medio de sus fracasos de la vida espiritual: todo lo puedo en Cristo me fortalece. Tenemos que mantener la buena conducta con los demás y demostrando la buena fe. En las buenas, en las malas, siempre tengan la fe objetiva y que diga: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No debe cambiar de opinión. Hablamos de pérdidas espirituales, fracasos espirituales, porque si nos enfocamos en fracasos materiales, ya ni salimos allí. Pero en nuestra vida espiritual debemos estar enfocados en la fe objetiva. Punto número 3. Punto número 3, el vínculo de la paz. La lista se cierra con la mención de un elemento trascendente. Trascendente significa que pasa sobre todo, dueño de todo. Un solo Dios y Padre de todos, y que está sobre todos y a través de todos y en todos. En Canjobal, yo creo que todos hablamos Canjobal para entender los puntos que estamos hablando. Hunne Dios cham ko mam ko masanil. Aton cham yahau yin masanil. Acham chon ambal nen hunhonon. Ak apar cham ayo hin ko masanil. Ahora bien, amados hermanos, si tenemos un solo Dios, ¿por qué nos cuesta andar dignamente? Solo adentro de la casa de oración demostramos las buenas conductas y afuera es otra cosa. Hasta hay quienes se animan a andar con malas conductas dentro del santuario. Te miran con el lado de los ojos, como los blancos de los ojos, y a veces uno sorprende, pues, ¿qué pasó? A veces uno no se da cuenta en dónde haya fijado, quizás en un error, o quizás no salió bien lo que hizo, o no le gustó el carácter de otro hermano. Empieza a hacer los malos gestos a cada uno de los hermanos. Pero eso no debemos hacer, porque nosotros somos un solo Señor y un solo Espíritu y un solo bautismo. Ahora, sabiendo el fundamento de la unidad, si nosotros aún a veces practicamos tales cosas, debemos dejarlos todos. Como cristiano debemos andar en humildad y en mansedumbre, soportando unos a otros con paciencia, y nos amamos unos a otros con amor. Porque cada día son malos y los tiempos son cortos. A veces nosotros hacemos lo contrario. Con un error que comete un hermano o una hermana, ya empezamos a juzgar. Lo que hace el hermano no me gusta.
Su conducta el hermano no está bien. Su forma de hablar el hermano me ofende. Hay muchas cosas que un cristiano ya no debemos practicarlos. Pero en realidad nosotros no estamos cumpliendo con soportarnos, la humildad y mansedumbre. Nosotros que somos espirituales no esforzamos de soportar al hermano o la hermana que falla. Nosotros como creyentes unidos en un solo cuerpo y un solo espíritu, si vemos que un hermano es sorprendido en un pecado o un error y en malas conductas, nuestro deber es restaurarle con el espíritu de mansedumbre, según Gálatas 6:1. Qué alegría, mis hermanos, si nosotros entendemos la palabra del espíritu de mansedumbre. En vez de murmurar al hermano o la hermana que falló o cae en error, es actualizar una visita para aconsejarlo con la palabra de Dios, para animarlo y restaurarlo en su error. Y el hermano o la hermana dirá: wow, reconozco mi falla. Aunque en el principio el hermano o la hermana no le va a gustar la visita, pero al final queda satisfecho. Ve la diferencia ve la diferencia y va a decir: ahora sí, no estoy solo, tengo mis hermanos con un solo Dios y Padre. El vínculo de la fe. Hay una cosa muy especial que veo en consejo local y sus ancianos que tienen visitas en diferentes necesidades espirituales de los miembros de la iglesia, para animarlo, para restaurarlo y considerarlo, como dice en Gálatas 6:1. Los ancianos no tienen ese espíritu de egoísmo. Ellos no pueden decir: bueno, cada quien puede caminar, cada quien puede vivir en su vida espiritual. Ellos no pueden decir eso, sino ellos preocupan por ustedes, porque saben que ustedes son sus responsabilidad de ellos, según la Biblia. Su responsabilidad de un anciano es velar por la oveja, apacentarlo en pastos verdes. Cuando hablamos pasto verde, no podemos llevar nuestra mente en lo que vemos, sino que enseñarlo en la sana doctrina. Ellos quieren que todos caminemos juntos en un solo cuerpo. Los ancianos no quieren ver los miembros que caminan con un pie en cristianismo y un pie en el mundo. Porque hay muchos, hoy en tiempo, hay creyentes todavía participan en los 6 hitos. Ustedes saben que 6 hitos, ellos participan. Ellos pensando que nadie lo ve, pero Dios todo lo ve. No hay nada oculto para Dios. Así que cada creyente ya no debe sentir esa diferencia con los demás, sino un solo Dios y Padre en todo. No podemos juzgar a nadie. A veces para juzgar somos muy buenos, pero no nos damos cuenta cómo está nuestro estado de vivir. A veces sería más peor por los demás. Así que tengamos mucho cuidado de criticar o juzgar. La palabra de Dios nos dice que no juzguéis según la apariencia, sino que juzgad con juicio justo. Mateo 7:24. En Canjomar. Mano como nos cheshbeik ul newi.
ta ay makche beikulne, wat okapche yute beikulneni. Así que, mis amados hermanos, demostrando el vínculo de la paz. La palabra de Dios dice que tenemos que vivir humilde, mansedumbre, soportando y con paciencia. Les voy a dar la definición cada una de estas palabras en Canjobal para que entendamos, bueno, qué es humilde, qué es mansedumbre, ¿verdad? Hermanos míos, definición de la palabra digno significa en Canjobal Huachokap chihutko beibal, mohwat chihutko ba, vivir dignamente. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. En Canjobal, mancha haer toko bashol hun sanset chi el yunenep ejinal to yaihi isnabal. Definición de la palabra humildad. Yaina kilokap chihut koba. Si alguien nos corrige, no debemos responder alteradamente o tratando de defendernos, sino poniendo atención con humildad. Definición de la palabra mansedumbre, manso chihut koba. Si los que ejercen la obra de Dios en la iglesia donde nosotros estamos congregados, nos ordena hacer un trabajo del Señor, debemos responder, sí, lo haré. Estoy allí, sin discutir ni resistirlo. Eso es manso chihut koba, mansedumbre. Todo es iñé. Definición la palabra soportando. Chihaktecha hep chi yutba ayon. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, Romano 15:1. Todos no somos fuertes o maduros. En Canjobal, ayon ti tek anon shayin yet Dios. Yuhtu ko cuenta hak ontecha iskam tek anile tu yuh yet watch manchak somcha eleb. La palabra de Dios es muy claro. A veces nosotros, como ya somos mucho tiempo en cristianismo y un nuevo creyente, a veces nos comparamos con ellos. En vez de ayudarlos, los empujamos para afuera. Pero eso no debe ser, porque nosotros somos de un solo Dios y Padre. Definición de la palabra paciencia. Mimanchihut kokul hunhunon. Si un hermano falla en su palabra o no cumple en la hora donde fue citado, bien sea en la obra de Dios o en otro trabajo, no debemos molestarnos, más bien paciencia con el hermano. Eso es paciencia. En Canjobal, mi manchihut kokul, adun paciencia tú. Aquí viene. Set yuh shanchi hun ashkatu yuh tol chinacha el hu tol hun shane animil haji. Por eso hacemos todo eso. Amados hermanos, entramos en nuestra conclusión. Amados hermanos, cada uno de nosotros ya sabemos el vínculo de la paz y los 7 factores de la unidad. Como dije el principio de bosquejo, tuviéramos tiempo, estudiaríamos cada uno de estos puntos. Puede llevar más de 8 prédicas. Pero gracias a Dios, los resumen que hemos dado y en su nota pueden dar más investigaciones también en su casa.
El apóstol Pablo no exhorta a producir la unidad, sino preservarla, puesto que es la unidad hecha por el Espíritu, cuando por medio de él fuimos incorporados al cuerpo de Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. 1 Corintios 12:13. Ahora, hermanos míos, nuestra vida ya es un nuevo hombre. Ya no andemos como los otros no creyentes, porque ellos andan en su vanidad de su mente. Si en verdad hemos oído la enseñanza conforme a la verdad que está en Jesús, entonces tenemos que despojarnos la vida vieja que está viciado conforme a los deseos engaños, desechando toda fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería. Efesios 5:4. Truanería significa broma. Comparando con Proverbios 26:19, ciertamente lo hizo por broma. Truanería es broma. Entonces cada uno de nosotros, como creyente, hijos amados de Dios, tenemos que preservar la unidad como una sola iglesia de Cristo en un solo cuerpo. Amén. Palabra de Dios, mis amados hermanos. Inclinen su rostro, oramos en esta tarde.